Muy bien, en este video vamos a abordar el tratamiento de un encuadre referente a las formas de Estado y la forma de gobierno. Y al respecto es fundamental que vayamos a la Constitución Nacional y leamos el artículo primero. Allí vemos que dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la presente Constitución. Entonces, en esta norma tenemos que distinguir el sujeto, que es la nación argentina en su conjunto, a través de sus representantes, lo que nos está dando una idea de una base democrática. Dice que adopta una forma republicana de gobierno, a lo que nos vamos a referir seguidamente, y alude en forma un poco ambigua, en forma confusa, a una forma federal, lo cual nos hace necesario que hagamos una serie de explicaciones para comprender el por qué la redacción del legislador no ha sido afortunada. Y lo último, después de la coma, dice: según lo establece la presente Constitución. Es decir, que la nación argentina adopta la Constitución Nacional como pauta de desarrollo de su régimen institucional. Al respecto, históricamente nos hemos basado nosotros en el proceso constitucional de los Estados Unidos de América, en la Constitución norteamericana, que es la base ideológica, liberal, razonada, humanista, que hace a la Constitución histórica de nuestro país. Este modelo norteamericano es el que se trasunta en la mayor parte del articulado histórico de la Constitución, modalizado con las distintas incorporaciones verificadas durante las reformas constitucionales, fundamentalmente la del año 1957 y en el año 1994, que introduce contenidos del derecho constitucional social y del derecho constitucional actual. Al respecto, hablando de formas de gobierno, nos referimos a la forma en que se organiza y se ejercita el poder a través de las distintas instituciones que vemos consagradas, especificadas, puntualizadas a lo largo de toda la Constitución. Se define también la forma de Estado, que responde al concepto de cómo se ejerce el poder, bajo qué pautas, mediante qué sistemas se organizan las competencias de los distintos órganos del poder. Mencionamos respecto de las formas de gobierno que tenemos una forma la más antigua, consiste en la monarquía. En la monarquía hay un centro único del poder, legitimado en algún designio divino, como se interpretó durante siglos, o basado en la voluntad de la tribu, del pueblo, del conjunto social, que entrega ese poder a una persona en particular, que se denomina monarca. El monarca ejerce el poder en nombre propio, sin rendir cuenta a nadie, sin tener ningún tipo de responsabilidad, basado exclusivamente en su arbitrio, que por alguna composición trascendental y lo individualiza a él como lo mejor que puede haber en ese momento para ese pueblo determinado. Estas son las monarquías absolutas. Una segunda evolución de esta institución, vemos como las monarquías comienzan a resignar sus facultades omnímonas en favor del pueblo o de diversos grupos del pueblo. Esto lo vemos particularmente, por lo conocido, digo yo, en el proceso constitucional de Inglaterra. Allí, a partir de
un momento de debilidad de la monarquía durante la regencia de Inglaterra de Juan Sin Tierra, se ve obligado a ceder a las demandas de los varones, de la élite, de la clase de los caballeros, y resigna diversas atribuciones. A partir de ese momento, tanto el rey inglés como, por correlato, otros monarcas se ven determinados, obligados muchas veces, a ir cediendo sus privilegios en favor de las élites en primer lugar y después del conjunto del pueblo en forma más amplia. Esto nos está planteando que es una forma arcaica de ejercicio del gobierno y que comienza a entrar en crisis a fines del siglo XVIII. Allí concretamente vemos los procesos independentistas de Estados Unidos, la Revolución Francesa, que pone en crisis toda esta estructura de siglos en el pensamiento mundial y en el concierto de las naciones, y va a derivar a una nueva forma de gobierno en la República, que ya había tenido manifestaciones antiguas en lo que llamamos la Antigüedad Clásica, pero que en una forma moderna va a ser totalmente novedoso, va a conmover las estructuras históricas y verdaderamente podemos decir que estamos en presencia de una verdadera revolución donde las instituciones antiguas prácticamente desaparecen como tales y adoptan nuevas formas para manifestarse. La República es un sistema político de base esencialmente democrática, que se manifiesta a través de distintos procesos de representación por los cuales esa demos, ese pueblo, singulariza a sus representantes, que son los que van a definir justamente la articulación del poder bajo este sistema republicano. La república se caracteriza por diversos ítems que vamos a ir viendo. En primer lugar, en una república hay periodicidad en los cargos. Los funcionarios designados en la república, funcionarios de carácter político, tienen un término para ejercitar su mandato. En algunos casos este término puede ser renovado periódicamente, en otros casos tiene ciertas limitaciones, puede haber, como en el caso de los presidentes de Estados Unidos, una reelección y después nunca más puede optar a estos cargos, o como en el sistema argentino, donde el presidente puede optar a una reelección, después debe dejar pasar un periodo para poder volver a presentarse nuevamente. Otra de las características del sistema republicano es la publicidad de los actos de gobierno. En este sentido, los actos ejercitados por estos representantes del pueblo tienen la posibilidad de ser conocidos por el pueblo justamente para que el pueblo los pueda controlar, los pueda evaluar, determinar sobre la circunstancia de ejercicio legítimo de ese poder que le ha confiado transitoriamente. Esto se manifiesta específicamente en el boletín oficial de la República Argentina, donde se publican todas las leyes, decretos y otros actos de gobierno, pero también lo tenemos manifestado a través de las distintas herramientas de conocimiento del accionar público, para lo cual existen acciones al alcance de la civilidad, ya sea en forma conjunta, a través de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, colegios profesionales, sindicatos, etc., para presentarse ante la justicia y reclamar el conocimiento de esos actos de gobierno. También tenemos como característica la responsabilidad política de los funcionarios públicos, que deben rendir cuentas al pueblo que los ha designado, la separación y el control del poder y el ejercicio de la ciudadanía como sujetos para la designación de los funcionarios. Hay otra característica muy significativa,
que es la igualdad. Pero más que igualdad, yo les diría que tenemos que hablar del principio de la dignidad humana. El principio de la dignidad humana, que es la que nos determina la vigencia de los derechos humanos como base de todo el accionar político. La República constituye un Estado y admite su manifestación a través de dos sistemas básicos: el sistema presidencialista, con un titular del Poder Ejecutivo fuerte, y un sistema parlamentario donde el titular del poder es el conjunto de lo que denominamos el Congreso o Parlamento. De esta manera cerramos este encuadre referente a las formas de gobierno y nos queda pendiente desarrollar lo que hace a las formas de Estado.